Representar un tetraedro regular del que se conoce un vértice definido mediante sus proyecciones A y A' minúscula, y se sabe que la cara opuesta se sitúa en el plano de trazas P y P'. También se aporta como dato que uno de los lados de la base tiene que formar 15 grados con el horizontal. Bien, nosotros sabemos que si conocemos un vértice y el plano de la cara opuesta, pues si hacemos desde el vértice A la perpendicular al plano, el pie de esa perpendicular sería este punto O, que es el centro de la base de ese tetraedro, que sería, o esa base será un triángulo equilátero. Bien, lo primero entonces que hacemos es, desde el punto A, trazar una perpendicular al plano, dibujando perpendiculares a las trazas. De esta manera tenemos la proyección horizontal de la perpendicular y la proyección vertical. A continuación hallaremos el punto O de intersección de esa recta con el plano de la cara. Para ello tomamos un proyectante que contenga a la recta, Q, Q', y hallamos la intersección de los dos planos P y Q, y sacamos esa recta que corta la perpendicular anterior en este punto O', teniendo su O sobre la, digamos, una línea vertical trazada por O' sobre la perpendicular. De esta manera tenemos O y O'. Bien, una vez hecho eso, sabemos que la distancia real del segmento AO es la altura del tetraedro, esta distancia. Por tanto, vamos a hallar la verdadera magnitud de ese segmento. Para ello lo que hacemos es hacer una perpendicular a la proyección horizontal por uno de los extremos, da lo mismo por A o por O. En esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas, este punto O' hemos hecho esta horizontal y este segmento representa la diferencia de cotas que la materializamos con esta circunferencia. Y ahora esta circunferencia la trasladamos aquí con este centro para transportar la diferencia de cotas, que sería este valor. Uniendo este extremo con O, tendríamos la verdadera magnitud de ese segmento que representa la altura del tetraedro. Conocida la altura, sabemos que todos los tetraedros regulares son semejantes y podemos, a partir de la sección principal, obtener la arista que corresponde a esta altura. Para ello, lo que haremos será dibujar un triángulo equilátero cualquiera y hallar la sección principal correspondiente, suponiendo que esto fuera la arista de un tetraedro posible. Vamos a ver si para esta arista el valor de la altura que sale es la que corresponde a este valor, cosa que en general no ocurrirá puesto que este lado lo hemos elegido arbitrariamente. Hallamos la sección principal dibujando dos alturas de cara y ahora trazamos un arco de este centro y de este radio y otro arco de este centro y este radio. Esos dos arcos se cortan en un punto, de modo que este triángulo que se forma es la sección principal. Esto es la arista, esto es altura de cara y altura de cara. La altura del tetraedro se obtiene trazando la altura de este triángulo, bien desde este vértice o desde este. Si la trazamos, por ejemplo, desde este, esta sería la altura. Este valor tendría que coincidir con este, si la arista que hubiéramos elegido fuera adecuada. Como no ha sido así, puesto que lo hemos hecho arbitrariamente, lo que vamos a hacer es sobre esta línea alargarla para llevar esta medida. Para ello tomaremos una circunferencia de este radio y con esta la vamos a trasladar aquí. Una vez hecho eso, alargaremos esta altura hasta llegar a la circunferencia, de modo que esta sea ya la altura h del tetraedro de nuestro problema. Una vez hecho eso, por este punto haremos una paralela a esta, dado que todas las secciones principales son semejantes. Haríamos esta paralela y ahora ampliaríamos los lados de la sección principal, de modo que esta sería la sección principal de nuestro tetraedro. Como esta era la cara del primero, pues por este punto hacemos una paralela y ampliamos, de modo que sacamos ya la cara, en valor real, del tetraedro, cuya altura es este valor, que era este que habíamos hallado anteriormente. Una vez hecho eso, vamos a hallar el radio de la circunferencia circunscrita, haciendo estas dos alturas, y esta sería la circunferencia circunscrita a la cara de nuestro tetraedro, siendo el centro de esa circunferencia el punto OO'. Para poder dibujar en este plano inclinado, tenemos que abatir. Y vamos a abatir el plano y arrastrar en dicho abatimiento al punto O, que es este centro de la base BCD. Bien, trazamos por O una paralela y una perpendicular. Y en la paralela vamos a eliminar un poquitín las líneas que nos sobran para que nos pueda ayudar. Paralela y perpendicular, en la paralela llevamos la cota, esto sería la cota de O, y ahora la trasladamos esta circunferencia aquí, y hacemos este radio, tomamos ese radio como radio de un arco, y dibujamos esa perpendicular. Este sería el O abatido. Dibujamos aquí esta circunferencia, que es esta, que es la circunscrita, y ahora la segunda parte sería encajar en esta circunferencia un triángulo equilátero, de modo que tenga un lado formando 30 grados con el horizontal.
perdón, 15 grados, que es el dato del enunciado, 15 grados con el horizontal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger y vamos a subir ligeramente la imagen. Sabemos que todas las rectas que pasan por O y forman 15 grados con el horizontal son generatrices de un cono de revolución de eje perpendicular al horizontal y vértice del cono en este punto OO'. Dibujamos por ese O' una línea a 15 grados y determinamos aquí en el corte, este sea el radio de la circunferencia que es la base de ese cono. Insisto, estoy haciendo de momento una recta que pase por O, que perteneciendo al plano P, forme 15 grados con el horizontal. Por tanto, todas las rectas que pasan por O y forman 15 grados con el horizontal son generatrices de un cono de revolución de eje perpendicular y este ángulo de aquí serían 15 grados. Este entonces es el radio de la base de ese cono que con centro en este punto dibujaremos. Esa es la base y la trasladamos aquí. Ya tenemos esta aquí. Y entonces ahora esta circunferencia corta a la traza en dos puntos. Vamos a tomar solamente este de aquí porque aquí queda prácticamente coincidente con el vértice de trazas. Tiene el problema de dos soluciones. El enunciado tendría que especificar cuál de las dos. Entonces este punto O unido con este corte de la traza determina ya la recta que pasa por O y forma 15 grados con el horizontal, perteneciendo al plano dicha recta. Esa recta la abatimos. Claro, como pasa por O, la batida pasa por O abatido y este doble es punto doble, luego esa es la recta abatida. Aquí tendríamos la recta que pasando por O forma 15 grados con el horizontal y está en el abatimiento. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Como lo que tiene que formar 15 grados con el horizontal es un lado de esta cara, uno de estos lados, pues ¿qué hay que hacer? Inscribir en esta circunferencia un triángulo equilátero que tenga un lado paralelo a esta, porque toda paralela a esta, que pertenezca al plano, cumple la condición de estar en el abatimiento y cuando se desabata, representar una recta que forma los 15 grados con el horizontal. Para trazar un lado del triángulo en una posición paralela a esta, que garantiza esa condición, lo que hacemos es alargamos y vamos a tomar la medida de, el lado, la arista, que es esta. Hacemos una circunferencia de ese diámetro y por este centro dibujamos esa circunferencia. O sea que esta circunferencia la hemos trasladado aquí haciendo centro en este. Nos cortan este punto y en este, que son los que determinan ya la arista. Este segmento, si se puede observar, es idéntico a este, que es el lado del triángulo y por tanto la arista del tetraedro. Ahora no hay más que encajar un triángulo equilátero con esta medida en la circunferencia circunscrita, que es esta de aquí fuera, que corresponde a la que teníamos antes dibujada allí. Luego por este punto y por este hacemos sendas perpendiculares a esta línea y esas perpendiculares nos cortan la circunferencia circunscrita en este punto y en este. Una vez que tenemos hecho eso, no tenemos más que dibujar un triángulo equilátero y ahí tendríamos ya, digamos, el triángulo equilátero que corresponde a esta base situada en este plano y que tiene un lado con la condición de formar 15 grados con el horizontal. Es el caso de ángulos de rectas que perteneciendo a un plano forman 15 grados con el horizontal. Se recomienda que se repase la teoría de ángulos para repasar este caso. El problema no lo vamos a acabar porque, como se ve, pues tiene bastantes líneas de momento y lo que se trata ya, la parte final, sería simplemente desabatir este triángulo de vértices A, B y C. Vamos a dibujar aquí los vértices, hemos eliminado B, C y el D andaría por aquí. No lo ponemos porque se complica la figura. Habría que desabatir simplemente tomando esta pareja de puntos afines y auxiliándonos de esa afinidad con este eje de afinidad. Sacaríamos la proyección horizontal del triángulo, referiríamos a proyección vertical con la condición de que pertenece al plano y ya simplemente uniendo con A tendríamos los tres vértices obtenidos, los uniríamos con A y tendríamos ya las proyecciones del tetraedro. Insisto que no lo hacemos porque esta fase final ya es prácticamente elemental. La única particularidad es observar que estos dos puntos, cuando se desabatan, sabemos que van a quedar en el primer cuadrante, pero este otro, cuando se desabata, como ha pasado la zona de la traza, cuando se desabata va a quedar en otro cuadrante. Y entonces, bueno, pues es simplemente tener esa precaución y entonces, bueno, pues habrá que tener constancia de ello para ver las partes vistas y ocultas, etcétera, etcétera. Pero vamos, la parte esta final ya no tiene misterio, la dificultad era, digamos, que el lado forme los 15 grados. Para completar la explicación vamos a recordar cómo se hallan las rectas que pasando por un punto forman un cierto ángulo con el horizontal siempre que pertenezcan a un cierto plano inclinado P.
Supongamos que aquí tenemos este plano P, que es el caso que hemos aplicado anteriormente, ¿no? Entonces simplemente es un recordatorio. No obstante, insisto, proponemos que se repase la teoría de ángulos. Tenemos aquí un plano inclinado, un punto O situado en ese plano y el plano horizontal. Pues sabemos que todas las rectas que pasan por O y forman un cierto ángulo con el horizontal son generatrices de un cono de revolución, de eje perpendicular al horizontal. Desde O hacemos ese eje, está perpendicular, este sería el pie de la perpendicular y ese sería el centro de la base del cono. Con ese valor h nos venimos en figura aparte, lo trasladamos aquí y dibujamos una línea que forme 15 grados. De modo que esta es la línea inclinada a 15 grados y este es el radio de la base de ese cono. Con centro en este punto, trasladamos ese radio y hacemos digamos, la base del cono, que es una circunferencia de centro en este punto y radio este valor. Esa circunferencia corta en este punto y en este a la traza del plano y esos dos puntos unidos con O constituyen las dos rectas que son generatrices de ese cono y que por pertenecer a él forman el ángulo de 15 grados con el horizontal. Uniríamos ese punto con estos dos puntos, este y este cono, y tendríamos ahí las dos generatrices. Traducido esto aquí a diédrica, pues simplemente lo que haríamos sería trazar la línea aquí a 15 grados por O. Esto sería la altura del cono, este es el radio de la base de ese cono y este sería la base del cono, digamos, dibujada. Ahora, como hay que dibujarla en la vertical que pasa por O, esa vertical tiene, digamos, en proyección horizontal aquí, su centro. Esta es la circunferencia que corta la traza P en este punto y en este. Aquí este habría que prolongar, pero no vamos a considerar esta solución porque queda casi en el vértice de trazas. Pues este punto es unido con O y determina la proyección horizontal de la recta que cumple esa condición, de perteneciendo al plano y pasando por O, formar 15 grados con el horizontal. Este punto que está en la traza referimos su proyección vertical a la línea de tierra y unimos con O'. Y esas son las dos proyecciones de una recta que pasando por O y perteneciendo al plano P forma 15 grados con el horizontal. Luego ya en la fase final del proceso hemos abatido y hemos hecho ya una que en abatido resultada paralela a esta abatida. Y de ahí hemos hecho ya el posicionado de un lado, digamos, inscrito en la circunferencia y que sea de medida la arista del tetraedro regular. Bueno, esto era simplemente recordatorio para ver qué caso de ángulos estábamos aplicando.